Hoy vengo con nuestro segundo momento mitológico, y sobre el final vas a saber por qué lo traigo hoy. En el anterior video sobre mitologías hablamos sobre mitos fundacionales de los pueblos. Y hablando de mitos fundacionales, es probable que conozcas el de Roma. Y ahí te va. En la región del Lacio, Amulio destrona por la fuerza a su hermano Numitor, mata a sus hijos varones y obliga a su hija a convertirse en sacerdotisa, o vestal. Pero el dios Marte la fecunda y de esa fecundación nacen Rómulo y Remo. El usurpador ordenó que arrojaran a esos niños a el río Tíber, el de Roma. Pero la cesta donde estaban los bebés quedó atrapada en una orilla y una loba los vio y los amamantó. Luego un pastor que andaba por ahí, los vio, los encontró, los rescató y los crió como hijos propios. Crecieron fuertes y cuando ya entraron a una edad adulta y descubrieron quiénes eran en realidad, fueron y derrocaron al tirano. Y ahí donde habían sobrevivido fundaron una ciudad, aunque en el medio hubo una disputa entre los dos hermanos que terminó con la muerte de Remo, y acordate de ese detalle porque te voy a hablar de eso en otro video. Pero fue Rómulo finalmente quien trazó los límites sagrados y fundó la ciudad de Roma. Y como gran parte de la mitología, si existe en Roma, existe en Grecia. Y en el mito griego partimos de que un rey consultó con un oráculo y este le dijo que su nieto lo iba a matar. Y eso que su nieto aún no había nacido. Para evitar ese destino, encerró a su hija en una especie de búnker que creó de bronce para que no pueda quedar embarazada. Pero Zeus, que se las apañaba bastante para forzar a toda mujer que se le encontraba en el camino, descendió en forma de lluvia dorada. Sí, lluvia dorada. Y así lo concibió, y el niño, Perseo, nació en secreto. Pero un día el rey escucha su llanto, así que toma la decisión de encerrar en un cofre a la madre y al niño y tirarlos en el mar. No es una cesta sino un cofre y no es un río sino es un mar, pero va por el mismo lado. Más o menos. Finalmente las olas lo llevaron a una isla y sobrevivieron en esa isla. Allí creció Perseo sin privilegios ni nada por el estilo, pero él, sabiéndose hijo de dioses, tomó la decisión de matar a Medusa, que era esta mujer con cabello de serpientes que atemorizaba al pueblo porque con su mirada los convertía en piedra. Y con este hecho heroico, Sumado al rescate de una princesa, se convirtió en un arquetipo clásico de héroe civilizador griego. Un hacedor de grandes hazañas, un ejemplo para la población. Y además funda un linaje de otros héroes, como por ejemplo Heracles o Hércules en romano. Y sí, sé que si estamos hablando de niños en canastas, sé que estás pensando en el mito que te voy a contar ahora. En Egipto, el faraón ordenó matar a todo varón hebreo recién nacido. Y una madre desesperada escondió al hijo durante meses, pero cuando ya no lo pudo ocultar más, lo puso en una cesta y lo dejó sobre unos juncos en el río Nilo. En otro momento, la hija del faraón lo encontró y lo adoptó y lo crió como un príncipe. Cuando ya era mayor, descubre realmente quién era y huye al desierto. Y al tiempo vuelve para desafiar a el poder más grande que había en ese tiempo. Condujo a su pueblo fuera de Egipto, los libera, los saca de la esclavitud y recibe una ley que funciona como una identidad espiritual y nacional de los judíos. Por supuesto que estamos hablando de Moisés. Y si bien hubo poblaciones semíticas en Egipto, solo podemos hablar de esto como un mito, no como algo que pasó en realidad. Y otra mala noticia para ahí los apasionados por la Biblia es que este mito tampoco es 100% auténtico, sino que tiene un antecedente bastante claro. En las tierras entre el Tigris y el Éufrates, una sacerdotisa da luz en secreto. Como era sacerdotisa y no podía reconocer al niño ni criarlo, lo coloca en una cesta de juncos sellada con betún y lo deja en el río. Más tarde lo encuentra un aguador que lo adopta como su propio hijo. Y con el tiempo va creciendo, haciéndose más fuerte y trabajando la tierra y sirviendo hasta incluso a la corte como copero. Y él se sabía en su interior que la diosa Ishtar lo había elegido. En algún momento se rebela contra su señor y termina sumando popularidad y conquistando ciudades una por una. Luego funda la ciudad de Akkad y crea el primer gran imperio de la historia, el imperio mesopotámico, el imperio acadio. Sí, estamos hablando de Sargón I el Grande, el que hablamos en el video anterior. Y aquí es cuando un poco la mitología se mezcla con la realidad. Sabemos que Sargón existió por evidencias reales de su existencia, como sellos reales y tablillas contables que están a su nombre. ¿Y qué nos dicen todos estos mitos? Bueno, buscan legitimar el poder gobernante. En todos los casos son elegidos por dioses como seres únicos y especiales que se sobreponen a dificultades de que son niños o bebés y cumplen con su destino. Y los reyes, como descendientes de estos elegidos, se vuelven incuestionables. No es solo privilegio heredado, es un mandato divino, es el destino, haciéndose realidad. Si conoces alguna otra interpretación, te leo en los comentarios.